y se trabaja para que esta situación finalmente se convierta en un cambio histórico y que dé un giro completo a una federación, como es la de fútbol, anclada en normativas y procesos electorales de otro siglo. En cuanto a acciones concretas, la parte que compete directamente a la Dirección General de Deporte, que son los JUDE, los Juegos Escolares, ante la falta de garantías para desarrollarlos con normalidad en su final de temporada, la propia Dirección General asumió y continúa haciéndolo su organización, la cual se está realizando de la mejor manera posible hasta el punto de que este propio fin de semana en las Olimpiadas Escolares se va a disputar la final de la Copa Coca-Cola Cadete, valedera para acceder al Campeonato Nacional de la categoría. En este punto quiero señalar y agradecer la colaboración inestimable de los trabajadores de la propia Federación por su implicación para poder desarrollar con garantías esta Copa Nacional. También imagino que me preguntarán la réplica por el tema sanitario, pero le ahorraré la pregunta respondiéndolo que ante los problemas de la mutualidad, esta dirección contactó con el SES para garantizar la seguridad médica de los jugadores de los JUDE, que, repito, son los que esta Dirección General tutela. En materia electoral y ante las dificultades puestas por el anterior presidente de la Comisión Gestora, desde esta Dirección General, con la finalidad de garantizar la mayor transparencia, objetividad y seguridad jurídica en el proceso, se acordó, en primer lugar, suspender a los órganos de gobierno de la Federación en sus funciones en materia de procesos electorales, para con posterioridad y ante la falta de cumplimiento de los acuerdos adoptados por esta Dirección General por el anterior presidente de la Comisión Gestora, suspenderle en todas sus funciones como presidente de la citada comisión. Llegados a este punto, la Dirección General de Deportes decide nombrar una Junta Electoral que ya trabaja en la elaboración del nuevo calendario y en velar porque no suceda ningún tipo de irregularidad en el proceso electoral, como sucedió en la primera votación, y que también es culpable de la situación a la que hemos llegado. El objetivo no es otro que acelerar el proceso, pero siempre dentro de la legalidad, con todo correcto, ya que se han encontrado una serie de errores que la nueva Junta Electoral ha tenido que solventar y que, una vez solventado, procederá a la publicación del calendario electoral. Y se estima que la votación se realice la primera semana de junio, con todo en regla, pues para la citada semana. Muchas gracias, señora presidenta. Pues muchísimas gracias, señor Pedrera. Tiene la palabra nuevamente don Víctor Casco por tiempo máximo de 5 minutos. Muchas gracias, señora presidenta, y muchas gracias por su contestación, señor director general de Deporte. Me ahorraré, por lo tanto, la pregunta referida al tema sanitario. Le agradezco, por lo tanto, que se adelantase y nos diera esa información. En mi opinión, la suspensión del presidente de la gestora, que además era el presidente anterior y el que había estado metido de lleno en todos estos problemas, llegó tarde. Yo creo que la Administración Regional, la Dirección General de Deporte, debió intervenir antes, porque no era una situación normal. El escándalo era mayúsculo. La situación en la que se encontraban los participantes en la Federación Extremeña de Fútbol no garantizaban sus derechos, eso era evidente, y por lo tanto debería haberse intervenido, en mi opinión, con anterioridad. En todo caso, bienvenida sea al final esa intervención y espero con usted que esa Junta Electoral que su dirección ha nombrado, esas 3 personas, sean capaces de llevar a cabo un proceso electoral en el que todos los candidatos y todas las partes puedan asumir la limpieza de ese proceso y pueda resolverse el grave problema que ahora mismo tiene encima de la mesa la Federación Extremeña de Deporte. En todo caso, nosotros obviamente estaremos atentos a lo que va a pasar en junio y cómo se va a desarrollar este proceso. Pero se tiene que garantizar sí o sí que sea un proceso electoral limpio y que su discurrir sea lo más correcto, lo más eficaz y lo más eficiente posible, porque la situación en sí, la situación de la Federación, creo que es alarmante. Los datos que se están publicando prácticamente cada semana en los medios de comunicación a nosotros nos preocupa muchísimo, nos preocupa porque estamos hablando al fin y al cabo de la gestión del dinero público, de una parte del dinero público, no procede todo obviamente de ahí, pero es una parte importante. Y si nosotros insistimos también en que la labor de vigilancia de la Dirección General de Deporte tiene que ser continua, tiene que ser activa y también tenemos que preocuparnos por ese dinero que nosotros hemos puesto encima de la mesa y cómo se ha gestionado. Y si hay responsabilidades
en una mala gestión de ese dinero, se tiene que actuar y la Dirección General tiene que ser la primera en defender un uso correcto de los dineros públicos. En este sentido, nosotros insistimos en la importancia de participar activamente en la resolución del conflicto y que sirva, y con eso termino, fundamental y esencialmente, para que en junio exista ya una dirección de la Federación Extremeña del Deporte, elegida democráticamente, donde todos hayan podido participar en igualdad de condiciones y que pueda enderezar la grave situación que se está viviendo, porque si no, probablemente correríamos el riesgo de ver cómo desaparece esa Federación de Extremadura. Nada más. Muchas gracias, don Víctor. Para su turno de dúplica, nuevamente la palabra el señor Pedrera, tiene por tiempo máximo de 5 minutos. Gracias, señora presidenta. Como he indicado en la primera intervención, está claro, estamos trabajando desde la Dirección General en arreglar, entre comillas, unos estatutos de una federación que están anticuados, están fuera de tiempo, y esto nos está retrasando en parte el proceso electoral, porque queremos tener un proceso en el que no haya salida a impugnaciones y otras cosas. Quiero decir también que todo esto se está retrasando porque, como bien sabrá usted, señor Casco, una de las partes cometió ciertas irregularidades que ha habido que enviar a Fiscalía. Cuando ha habido que repetir las elecciones, la Junta Electoral, que había nombrada por la Federación, dimitió. Ha habido que repetir todo el proceso, y todo eso nos ha alargado más de la cuenta y más de los que queremos todas las partes, todo el proceso electoral. También decirle que los pagos que se hacen desde la Dirección General están justificados, se justifican correctamente, y así se da el visto bueno desde la intervención y desde los funcionarios de la Junta. O sea, quiero decir que el dinero que se recibe de todos los extremeños de esta federación está debidamente justificado ante la Dirección General. Y luego quiero aclararle una cosa con los chismorreos, porque usted, que es persona cultivada y leída, seguramente me dé la razón. Y si no, vayamos a hacer la prueba. Yo creo que a mí, cuando me llegan unas personas y me cuentan las graves irregularidades de la federación y me cuentan que el presidente de la federación le compró un coche a un presidente de un club y no se lo pagó, como usted entenderá, como creo que lo vamos a entender todos los que estamos aquí, para mí eso es un chismorreo. Y eso es a lo que se refiere cuando es chismorreo. A mí, o se me vienen con datos y con pruebas, o todo lo demás que se traiga son chismorreos. Y la vida ya privada de cada uno es privada. Entonces ahí no quiero saber nada. Muchísimas gracias, señora presidenta. Pues muchísimas gracias, señor Pedrera. Puede continuar con nosotros aquí en la comisión una vez finalizada su comparecencia, o bien abandonar la comisión. Bien, continuamos con la siguiente pregunta, la pregunta 408, formulada en este caso por el Grupo Socialista Regionalista, y tiene la palabra don Antonio Rodríguez Osuna por tiempo máximo de 3 minutos. Gracias, señora presidenta. Gracias, señor secretario general de Comunicación, por su comparecencia aquí, por poder atender la petición que este Grupo Parlamentario Socialista PSOE Regionalista le hace a la Junta de Extremadura. Mire, el 7 de septiembre se dispuso el nombramiento del jefe de gabinete del presidente de la Junta de Extremadura y se estableció una nueva estructura orgánica de la presidencia de la Junta de Extremadura. Una estructura orgánica que incluía un director del gabinete con rango de consejero, una vicepresidencia, un coordinador de la presidencia, 3 consejeros en la estructura de la propia presidencia, además de 3 secretarías generales, la que usted ostenta, la Secretaría General de Comunicación, la Secretaría General de Análisis y Asuntos Públicos y la Secretaría General de la Presidencia. 3 secretarías generales y 3 consejeros al servicio de lo que se denominó en ese decreto el diseño y ejecución de las políticas de comunicación de la Junta de Extremadura. Nada que objetar, al menos hasta el momento, ya tendremos tiempo de debatirlo, sobre qué nos parece la estructura. Yo pongo en evidencia la estructura que se puso en ese momento en marcha para la ejecución y el diseño de las políticas de comunicación de la Junta de Extremadura. El 12 de octubre tuvimos la oportunidad de tener aquí en comparecencia al director del gabinete, al jefe del gabinete de la presidencia de la Junta de Extremadura, donde se engloba toda esta estructura con un nuevo formato orgánico. Y, en resumen, de todo lo que se puede extraer de su comparecencia fueron líneas básicas de actuación, objetivos muy básicos, líneas fundamentales que se consideran estratégicas en la nueva política del Gobierno de la Junta de Extremadura.
y un poco una declaración de intenciones de cuál iba a ser la predisposición del propio director de gabinete a la hora de enfocar esta nueva política. ¿Por qué hacemos esta pregunta? Nosotros entendemos que la política de comunicación de la Junta de Extremadura debe tener un retorno, y un retorno cuantificable. Nosotros no entendemos la política de comunicación de la Junta de Extremadura como ir a diseñar noticias a los periódicos, como reunirse con tertulianos para darle consignas, como sacar fotos del archivo de la presidencia y facilitarlas a los medios, entre otras muchas cosas concretas. Nosotros entendemos que la política de comunicación de la Junta de Extremadura, eso no deja de ser una anécdota que define a los responsables o a la manera de actuar o lo que consideran ellos que es prioritario en su acción política. A nosotros lo que nos interesa concretamente y por lo que le traemos aquí en esta introducción que yo hago somera sobre lo que nos parece lo coherente es qué actuaciones concretas, una vez que conocimos en aquel momento cuáles eran las actuaciones o las líneas básicas y generales, cuál es el diseño y las actuaciones concretas de la política de comunicación de la Junta de Extremadura, en qué medida son cuantificables, en qué medida tienen un retorno y en qué medida van a cumplir con las expectativas que este Gobierno se planteó y con las expectativas que los extremeños y este grupo parlamentario tienen puestas sobre el mismo. Gracias. Muchísimas gracias, señor diputado. Para contestar, tiene la palabra el secretario general de Comunicación, Juan Rodríguez Plaza. Asimismo, quisiera darle la bienvenida también a los miembros del Gobierno que le acompañan en esta comisión, a doña Marina Godoy Barrena y a Francisco Gómez Loarte. Bienvenidos a la comisión. Como digo, tiene la palabra el señor secretario general. Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días. Buenos días, señoras y señores diputados, queridos compañeros de los medios de comunicación, altos cargos del Gobierno. Antes de comenzar mi exposición, deseo expresar el honor que significa para mí comparecer ante ustedes por vez primera. El compromiso del nuevo equipo de Gobierno con la comunicación y con la transparencia hará seguramente que nos veamos más veces a lo largo de esta legislatura, lo que ayudará a tener una mayor información por parte de los grupos parlamentarios del trabajo que se hace desde esta Secretaría General. Bien, la cuestión del señor diputado hacía alusión directa a lo que es el diseño y la ejecución de la política de comunicación del GOBEX. Yo me voy a ceñir a estas cuestiones. Sobre el diseño de la política de comunicación del Gobierno de Extremadura. Desde el pasado mes de julio, la Secretaría General de Comunicación sustituye a la que fue Dirección General de Relaciones Informativas y Comunicación. Desde entonces figuro al frente de la misma. Con anterioridad desempeñé el cargo de delegado de Europa Press en Extremadura durante más de 6 años. Muchos de los diputados de esta casa y yo nos conocemos bien desde hace tiempo. El motivo del cambio de denominación, y esto es importante, de Dirección General a Secretaría General, en el marco de la nueva estructura de presidencia a la que usted ha aludido, obedece a la consideración de que la Secretaría General debe ser un órgano cuya actuación sea transversal, es decir, con capacidad y con rango para abarcar todas las consejerías, supervisando y coordinando todo aquello que se lleva a cabo en materia de comunicación desde los diferentes departamentos que conforman esta Administración. De este modo, lo que se pretende es que la gestión de comunicación del Gobierno de Extremadura sea integral, única y coherente, obedeciendo a una única estrategia y objetivo, que es el posicionamiento de Extremadura en el resto de España, en Europa y en el mundo. Uno de los mandatos principales de esta Secretaría es garantizar, marcando las directrices de coordinación y cooperación necesarias, que todos los medios de comunicación con implantación en la región o fuera de la misma tengan acceso en tiempo y forma a información fidedigna y completa sobre la actividad que el Gobierno de Extremadura genera en cada uno de sus departamentos. Ello sigue el principio de transparencia y de apertura a la sociedad civil que caracteriza a este Ejecutivo. Además, es misión prioritaria y estratégica de la Secretaría General de Comunicación mantener relaciones fluidas y constantes con los medios de comunicación de ámbito nacional, a fin de procurar una presencia sostenida y suficiente de la comunidad autónoma en el panorama informativo español. El fin último de esta tarea es ofrecer una imagen positiva de la región como espacio idóneo para el turismo cultural, así como para la ejecución de inversiones, la localización empresarial en su suelo y el consumo de sus productos, bienes y servicios. De igual modo, la Secretaría General de Comunicación establece las líneas de actuación que debe seguir la publicidad institucional en sus diferentes campañas y actuaciones. Líneas que en un futuro próximo emanarán directamente de la futura Ley de Comunicación y Publicidad Institucional de Extremadura, cuya tramitación está ya avanzada. La finalidad de esta ley será despolitizar la publicidad y la comunicación institucional, de modo que todas las acciones en esta materia irán dirigidas a los ciudadanos, pensadas para los ciudadanos y con un enfoque de servicio público. Será la primera ley de comunicación y publicidad institucional en plenitud de ejercicio en esta región, porque la de 1996 se aprobó, pero no se profundizó en su aplicación.
Se tendrá en cuenta la pluralidad de los medios para garantizar los principios de una sociedad en democracia y se establecerán requisitos para que las campañas que se promuevan o se contraten desde las instituciones sean efectivamente útiles para los ciudadanos, dando prioridad también a aquellas que contribuyan a fomentar la igualdad entre hombres y mujeres, así como el respeto a la diversidad social y la libertad individual. Cabe destacar que en un desarrollo posterior de la ley se tendrá particularmente en cuenta la figura del periodista y sus condiciones de trabajo. Así, solo se considerará medio de comunicación aquel que tiene contratados periodistas en nómina y está al corriente de sus obligaciones laborales para con estos profesionales. En conclusión, las acciones que se impulsarán y llevarán a cabo desde la Secretaría General de Comunicación tendrán por objeto fortalecer los derechos fundamentales que reconoce y protege el artículo 20 de la Constitución española, entre los cuales figuran los dos siguientes: a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción, y a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. Además, para la Secretaría General de Comunicación, la salvaguarda de estos derechos incluidos en el título segundo de la Carta Magna pasa por el estímulo de políticas que refuercen el papel social que juegan los profesionales del periodismo, así como su consideración a todos los niveles como un estamento vital en toda sociedad democrática y avanzada. Vaya por delante que este secretario general considera un síntoma de decadencia de una sociedad el cierre de medios de comunicación. Ahora nos empezamos a dar cuenta de que los medios no eran en realidad tales medios, sino fines en sí mismos, porque forman parte de los pilares de una sociedad civilizada. Por tanto, de nada vale un mundo que busca el progreso en lo material si se abandonan los pilares que nos han conducido hasta donde estamos y que nos diferencian de los regímenes autoritarios. Escuchar la radio, leer la prensa, ver los informativos de televisión son ejercicios de salud democrática y vigor cultural. Aprovecho mi comparecencia para animar a todos los ciudadanos de la región a consumir en medios de comunicación, tan necesarios como cualquiera de los otros poderes que conforman el Estado moderno. En cuanto a la ejecución de la política de comunicación del Gobierno de Extremadura, en términos prácticos, la ejecución de la política de comunicación del Gobierno de Extremadura se estructura en 3 niveles. Primero, para la mecánica de trabajo diaria o semanal y de ámbito fundamentalmente regional, se trata de atender en el menor tiempo posible y con la mayor precisión y rigor las peticiones de los medios de comunicación acerca de la actividad del Gobierno. Además, se convocan con asiduidad ruedas de prensa de todos los miembros del Gobierno en las que se exponen cada una de las iniciativas de interés del Ejecutivo y los intervinientes se someten sin limitaciones a las preguntas de los profesionales de la información. En segundo lugar, en momentos puntuales escogidos y también en un ámbito predominantemente regional, el Gobierno de Extremadura promueve y ejecuta campañas institucionales a través de los medios de comunicación con presencia en la región a fin de dar cumplida información a la ciudadanía de planes, medidas o eventos que cumplen fines sociales tan deseables como la creación de empleo, el estímulo de la actividad económica, el respeto al medio ambiente, el contacto con la naturaleza, el fomento de la cultura en sus múltiples formas o las posibilidades de formación profesional. En tercer lugar, tanto en fases puntuales como de forma ininterrumpida a lo largo del ejercicio, el Gobierno de Extremadura colabora con medios de comunicación, tanto regionales como nacionales, mediante patrocinios o publicidad institucional, cuyos contenidos se agrupan y se agruparán en toda la presente legislatura, para que ustedes lo sepan, en 3 grandes ejes. Primero, promoción de Extremadura dentro de su territorio, en el resto de España y en otros países, con la intención de captar inversiones del exterior o la implantación de empresas de fuera. Las acciones de comunicación en este caso irán paralelas a proyectos como, por ejemplo, el Invest in Extremadura, recientemente presentado. 2. Promoción de Extremadura dentro de su territorio en el resto de España y otros países, con la intención de situar a nuestra región como uno de los destinos de mayor calidad e interés para el turismo cultural y de naturaleza. En este caso, las acciones de comunicación irán paralelas a los principales programas y proyectos de turismo, cultura y juventud de la Administración que represento. Tercer lugar, apoyos del Gobierno de Extremadura a proyectos de los medios de comunicación tendentes a promover hábitos y conductas sociales vinculadas a la igualdad de género, la educación, la sociedad del conocimiento, los valores cívicos, la investigación, la cultura en sus diversas formas y la divulgación científica. Llegados a este punto, tengo que hacer hincapié en que las inversiones en comunicación de este Gobierno irán parejas, en gran medida, a obtener importantes beneficios en las apuestas estratégicas de la región, que son el posicionamiento de la misma en las áreas económica, cultural y turística, dentro e incluso fuera de España. Por último, quiero dejar muy claro que este Gobierno está siempre abierto a colaborar con todos los medios implantados en la región, sin excepción. Además, en sus campañas y patrocinios de ámbito exterior, colaborará con todos los grandes medios y grandes grupos de comunicación, con todos independientemente de su línea editorial. Para este Gobierno, las ideas son más importantes que la ideología.
Si un medio de comunicación tiene buenas ideas que puedan beneficiar a Extremadura, este Gobierno estará con él, al margen de que dicho medio de comunicación tiende hacia un lado u otro del espectro ideológico. Lo único importante, es Extremadura. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, don Juan. Para su turno de réplica tiene nuevamente la palabra el señor diputado don Antonio Rodríguez Osuna. Gracias, señora presidenta. Gracias, señor secretario general. Debo reconocer que, en cierta medida, algunas de las preguntas, de las cuestiones que yo le trasladaba me han quedado satisfechas, pero otras muchas no, que espero que en la segunda oportunidad, en la segunda contestación, en la segunda réplica, tenga oportunidad de contestarme. Mire, no le quepa duda que vendrá más veces usted y el resto de miembros de la presidencia, porque en este grupo parlamentario socialista, PSOE regionalista, estamos convencidos de que la política de comunicación de la Junta de Extremadura es fundamental para el desarrollo y el crecimiento económico de la región. Entonces, nosotros exigiremos el retorno en función de ese gasto. Y ahora pasaré a detallarle a qué me refiero. Con lo cual, no le quepa duda que vendrá más veces. Ha empezado usted hablando de política transversal, supervisar, coordinar, integrar, única, coherente, en fin, ahí no ha dicho nada nuevo. Lo que yo quiero preguntarle, y que usted, si usted tiene a bien informarme, es qué objetivos concretos de comunicación se han planteado, por ejemplo, a nivel nacional e internacional, en lo que se refiere a campaña. ¿Cuál está siendo el resultado a la fecha de hoy? Es decir, frente a un gasto cuantificado, ¿cuál es el retorno que esas políticas de comunicación están llegando al Gobierno extremeño, a los extremeños? ¿Qué pretendemos proyectar de Extremadura al exterior? ¿Cuál es la imagen que proyectamos de Extremadura al exterior? En esa estructura orgánica y en esas políticas de las que hemos estado hablando, lo más importante es qué retorno va a tener al conjunto de la ciudadanía. Y me explico. Habla usted de transparencia, toda absoluta transparencia. Yo espero que respecto a las 33 preguntas por escrito en las que le he cuestionado en concreto al director del Gabinete de la Presidencia al respecto de gastos de todas las actuaciones que se están llevando en comunicación, ya que es una de las banderas que va a llevar a gala, tengamos respuesta por escrito objetiva y clara de todo y cada uno de esos datos, de esas 33 preguntas que ha registrado este diputado por escrito. Lo digo porque sería un buen ejemplo de ese interés de transparencia total del Gobierno de la Junta de Extremadura para aclarar cuáles han sido los gastos ejecutados y cómo podemos cuantificar los diputados de la oposición ese retorno. Mire, en su última modificación de crédito, 255.000 euros, me llama la atención la frase de impulso en materia informativa y publicitaria. Ese era uno de los objetivos fundamentales, el impulso en materia informativa y publicitaria. Y a mí me gustaría, trasladando este símil, ¿se imagina usted que un empresario que invierte una cantidad ingente de recursos humanos, de medios técnicos y de publicidad de su propia empresa y no aumentase ni redundase los beneficios de ese gasto que ejecuta en la cuenta de explotación de su empresa? Porque eso es lo que para nosotros es importante o debe ser importante en la política de comunicación de la Junta de Extremadura. Ustedes han puesto una disposición orgánica de la Junta con un gasto y con una dedicación exclusiva a la política de comunicación de la Junta de Extremadura importante, exclusivamente en ese objetivo. Ustedes han puesto medios técnicos y ustedes han hecho inversiones por las que he preguntado por escrito. Y nosotros lo que queremos saber es todas estas inversiones en qué han redundado. ¿Por qué lo digo? Pues claro, la primera pregunta que se me plantea es esa cantidad de dinero que esperamos tener respuesta de lo que se ha invertido, lo que se lleva de año presupuestariamente, ¿en qué ha influido en la generación de empleo? En los 180.000 extremeños ahora mismo que no tienen empleo. ¿En qué ha influido en el crecimiento del Producto Interior Bruto de la región? ¿Ha mejorado en algún sentido la calidad de vida de los extremeños? Toda la inversión de recursos humanos, de gastos publicitarios y de estructura orgánica. Porque a mí lo que me gustaría preguntarle es que si sabe usted cómo se llama esa empresa a la que yo me estoy refiriendo. Esa empresa se llama Extremadura. Se llama la región extremeña. Porque es la empresa, es el dinero de los extremeños. Y en quien debe redundar es no en el Gobierno de Extremadura, sino en la región de Extremadura. Nosotros estamos convencidos
que falta política de promoción de Extremadura que dé réditos y que palie, en parte, las deficiencias que tiene nuestra región y los problemas que tienen sus ciudadanos extremeños. Por eso nosotros nos gustaría que, aparte de anunciarnos una futura ley con la que, desde luego, nos parece vamos a estar totalmente de acuerdo y haremos nuestras colaboraciones y participaremos en ello, y aparte de ese objetivo de enfoque de servicio público con el que coincidimos totalmente, podamos tener toda esa información, podamos calcular ese retorno y podamos evaluar si lo que se ha puesto y lo que está poniendo la Junta de Extremadura en ese objetivo está beneficiando al conjunto de la ciudad extremeña. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, señor diputado. Don Antonio Rodríguez Osuna, para su turno de dúplica, nuevamente tiene la palabra el secretario general de Comunicación, don Juan Rodríguez. Gracias. Me alegra oírle dos cuestiones que compartimos y en las que estamos plenamente de acuerdo. La política de comunicación, en efecto, como usted dice, debe tener un retorno cuantificado. La política de comunicación está al servicio de una empresa que se llama Extremadura. La concepción, por tanto, de la comunicación que tiene usted y la que tengo yo es la misma. Toda la inversión que se haga desde mi Secretaría General en comunicación, sobre todo en medios nacionales, va a ir destinada a eso, a situar a Extremadura, sin lugar a dudas. Por tanto, la comunicación no es un área que vuela sola y que se maneja de forma autónoma, acompaña las políticas del Ejecutivo. Y a día de hoy las políticas del Ejecutivo, como usted bien sabe, están encaminadas a conseguir que Extremadura, que era una comunidad autónoma que estaba a la cola de España, era una comunidad autónoma dependiente, se esté convirtiendo en una comunidad autónoma moderna, con la transformación de su tejido económico, un tejido económico diferente, con mayor capacidad de competir en los mercados nacionales e internacionales, y para ello se ha optado por una política económica de saneamiento de las cuentas que creemos dará sus frutos a nivel nacional e internacional, más pronto que tarde. La política de comunicación, el objetivo principal de la misma es que todas estas ideas que estoy pronunciando aquí lleguen con la mayor intensidad y a donde más lejos sea posible. Mayormente a las zonas de España que pueden tener un interés en invertir en Extremadura y a los países extranjeros que también pudieran planificar en sus inversiones en el exterior, dentro de España, a Extremadura. Me ha gustado mucho que haya dicho usted que falta promoción. Bueno, ¿por qué falta promoción? Pues mire, cuando llega este Gobierno, hace ya 2 años, se ve obligado a llevar a cabo una serie de ajustes en materia de publicidad porque realmente las políticas de austeridad nos obligaban a ello. Este año es el primer año en el que empezamos a manejar unas pequeñas partidas. Para mí no son suficientes en materia de publicidad. El año que viene espero que cuente con un presupuesto lo suficientemente no tan elevado como el que ustedes tenían en sus épocas de gobierno, pero lo suficientemente digno para poder encaminarme hacia los objetivos que pretendo a través de la comunicación. No sé qué más me ha planteado. Mire, la inversión publicitaria se puede estructurar en campañas y en acciones concretas e individualizadas. Yo ya le avanzo a usted que vamos a trabajar con todos los medios de comunicación que nos permitan situarnos, como le he dicho anteriormente, como un destino de inversiones, como un destino turístico y como un destino cultural a nivel nacional e internacional. Y compareceré aquí cuantas veces hagan falta para darle cuenta de cómo esas inversiones están produciendo réditos y están produciendo retorno. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, don Juan Rodríguez, por su comparecencia a esta comisión aquí esta mañana. Agradecerle la misma y pasamos a la siguiente cuestión. Pueden abandonar la comisión. Sí, ruego a los servicios de la Cámara que den entrada a la directora general del Instituto de la Juventud. Bien, continuamos con el orden del día. En este caso, la pregunta 409
formulada por la diputada del Grupo Socialista de Regionalista, doña María Isabel Gil Rosiña, que contestará la directora general del Instituto de la Juventud, doña Rosa Álvarez. Tiene su señoría, como bien sabe, 3 minutos para formular la pregunta. Gracias, señora presidenta. Bienvenida, como cada mes, a petición del Grupo Parlamentario Socialista, a la directora del Instituto de la Juventud, a esta comisión para hablar de los jóvenes y del principal problema que tienen los jóvenes, que es el desempleo en estos momentos. Y como viene siendo habitual, cada vez que salen los datos de la encuesta de población activa, así como los datos de paro registrado, desde esa visión transversal de las políticas de juventud que usted nos dejó aquí claro, que iba a ser la forma de trabajar de su departamento, del Instituto de la Juventud, pues le queremos pedir una valoración de los datos de la EPA correspondientes al primer trimestre del año 2013 en relación a los jóvenes. Jóvenes que de los 49.000 activos que hay en Extremadura, en nuestro mercado laboral regional, 32.000 están parados. Una tasa de paro juvenil, la de nuestra región, que supera el 66%, siendo la más alta de este país. Y nosotros creemos que esto es un auténtico derroche que hipoteca y lastra el futuro de esta región, gobernado ahora por el Partido Popular, independientemente de que lo vaya a gobernar en el futuro. El problema del desempleo juvenil, señora directora del Instituto, es viejo en España y en Extremadura. No es flor de un día. Pero sí que su crecimiento rápido en los últimos tiempos y cómo se está profundizando en el paro juvenil en la región de una manera absolutamente catastrófica, pues pueda ser fruto de esa ausencia de políticas públicas de estímulo para la contratación de jóvenes en Extremadura. Y por eso hoy lo que antes era una verdadera penuria se convierte en una verdadera quimera. Es decir, antes era ser mileurista una cuestión de precariedad absoluta, y hoy ser mileurista para esos miles de jóvenes parados en Extremadura pues se convierte en una absoluta quimera, porque no logran alcanzar ningún contrato ni entrar en el mercado de trabajo una vez que han superado su formación inicial. Ante esta dramática situación, yo quiero pedirle una valoración que espero vaya acompañada de cuáles son las respuestas de la acción política del Gobierno del que usted forma parte, porque no me voy a cansar de preguntarle por esta cuestión en los 2 años que restan de esta legislatura. Y, desde luego, espero, es legítima la respuesta, por supuesto, que usted siempre quiera dar a esta diputada, pero espero que no encontrar una respuesta fruto de la resignación que usted mostró la última vez que yo le pregunté por los datos de paro registrados. Yo le hablaba de que, lamentablemente, en Extremadura son muchos los jóvenes que reúnen los requisitos para percibir la renta básica de inserción social en Extremadura, y su respuesta como directora del Instituto de la Juventud de la región fue que, bueno, que mejor es que tuvieran una renta básica a no tener ninguna como había antes. Me parece una respuesta de la más absoluta resignación, usted que es la responsable de las políticas de juventud. Por eso, y además, como tiene un asesor única y exclusivamente en materia de empleo juvenil en su departamento y en su equipo de trabajo, pues espero no solo una valoración de los datos de la EPA, sino también una respuesta por parte de la Junta de Extremadura a este verdadero drama que es el desempleo juvenil. Gracias, señora presidenta. Muchísimas gracias, señoría. Pasamos al turno de réplica. Tiene la palabra la directora general del Instituto de la Juventud, doña Rosa Álvarez. Tiene 10 minutos para responder. Muy buenos días, presidenta, señoría. A veces no gustan mis respuestas. Yo creo que venir aquí a valorar una respuesta que hay que llevarla a contexto, pero bueno, no voy a hablar yo de resignación. Pero sí le voy a decir algo. El día, y se lo voy a decir como Rosa Álvarez, el día que yo esté resignada a esta situación, no estaré aquí contestándoles en este sillón, se lo aseguro. Y eso lo puede escribir, lo puede decir en la próxima comparecencia o 2 años después. No tengo ningún problema, y además me gusta que registre y que vengamos a hablar del paro y que vengamos a hablar del paro juvenil. Lo llevamos haciendo estos 2 años y será para mí un placer venir durante los 2 años que nos quedan de legislatura a hablar del paro juvenil. Espero que sea, y así estamos trabajando para que sea con mejores cifras. Y en cuanto al asesor, se equivoca. Y yo no me gusta hacer demagogia en el templo de la palabra.
demagogia barata, el día que usted me traiga el decreto donde pone que tengo un asesor exclusivo en empleo juvenil, por favor, me lo demuestre y traiga ese decreto donde está ese nombramiento, porque a mí todavía no me ha llegado. Al margen de eso, yo me voy a centrar en lo que venimos a hablar hoy. Lógicamente, los datos del paro juvenil, no son buenos. Y este Gobierno no se va a cansar de trabajar para pelear, para luchar. Aunque solo haya un solo joven en la lista del paro, seguiremos trabajando con la misma fuerza. Sí es cierto que tenemos un escenario distinto, un escenario optimista, en el que el mes de abril el paro bajó en 3.982 personas, el mayor descenso en valores absolutos de toda la serie histórica desde 1996 en ese mes. Valoramos positivamente estos últimos datos, pero siempre desde la prudencia. Pero cualquier bajada es buena noticia y también es una señal de que se están haciendo las cosas bien y de que los planes que se están impulsando desde la Consejería de Empleo, Empresa e Innovación están empezando a dar sus frutos. Porque no podemos olvidar que este es un problema con un trasfondo amplio y estructural, por lo que su solución requiere tiempo, aunque datos como este motivan y dan confianza en todos los aspectos para seguir por la línea marcada por el presidente Monago, donde lo primero es el empleo. Medidas como el Plan 1825, el nuevo programa Empleo en Experiencia dotado con 35 millones de euros, un nuevo programa de formación dual en las empresas, el decreto aprobado el pasado Consejo de Gobierno que regula nuevas medidas de ayudas para los desempleados que se establezcan como trabajadores autónomos y para los autónomos que contraten a familiares, colaboradores, dotado de 15 millones. Como ven, este Gobierno no descansa, el cual hoy ha sido publicado en el DOI. Este es el camino y así debemos continuar. Y como ya se apuntaba desde la Consejería de Empleo fechas atrás, hay que destacar que es el esfuerzo de todos los extremeños con el acompañamiento de su Gobierno y sus políticas, lo que nos permitirá alcanzar un crecimiento de la economía que tendrá sus consecuencias sobre el empleo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señora directora general. Para su turno de réplica, nuevamente tiene la palabra doña Isabel Gil Rosiña, por el Grupo Socialista Regionalista. Gracias, señora presidenta. No me gustaba cómo comenzaba usted su respuesta, sobre todo por el tono de amenaza. Y quisiera hacerle una aclaración a la directora del Instituto de la Juventud. Yo no hablo aquí como María Isabel Gil Rosiña, sino que lo hago en nombre de los 300.000 ciudadanos que decidieron que 30 diputados y diputadas del Grupo Socialista nos sentáramos en la Cámara Autonómica a representar su soberanía, que es la del voto que decidieron echar en la urna en el pasado Comicios Autonómicos Municipales. Y de la misma manera que yo no me siento aquí para hablarle en primera persona y de manera individual, usted tampoco lo hace como Rosa Álvarez. Por eso la amenaza le sobra, porque usted se sienta ahí en nombre del 1 millón de habitantes que viven en esta región para los que usted tiene que gobernar. Y usted tiene que gobernar de ese 1 millón de habitantes para los jóvenes. Y especialmente tiene que gobernar y dar respuesta a ese 66% de jóvenes que están en estos momentos en desempleo en Extremadura. Y esta es la región que tiene mayor tasa de desempleo. Y mi obligación es preguntarle a usted por las respuestas, por las medidas que está articulando desde su trabajo para dar respuesta a esos jóvenes. Usted, de manera reiterada, cada vez que viene a este Parlamento a preguntas de esta diputada, contesta por la tangente. Y no me, le pregunto por la encuesta de población activa y usted me habla del paro registrado en el mes de abril, que ha bajado y que ustedes lo celebran mucho. Desde el Grupo Socialista también celebramos la bajada del paro registrado en el mes de abril. Pero la cuestión que me ha calificado la mesa de este Parlamento y esta comisión es que usted me valore los datos de la encuesta de población activa. Usted se deja siempre la pregunta para el final porque le teme al debate en esta comisión. Y así se lo tengo que decir porque de manera reiterada viene ocurriendo. Usted finalmente me da la respuesta en la segunda parte de su pregunta cuando yo ya no tengo opción de poder decirle cuál es mi punto de vista desde la pluralidad que hay en este Parlamento para al final llegar a acuerdos y llegar a soluciones para los ciudadanos. Y mire, sí estamos proponiendo desde la oposición, porque por primera vez en Extremadura, desde la oposición, se está haciendo también política para mejorar la vida de los ciudadanos. Sí, usted levanta las cejas sorprendida y yo le digo que hay un proyecto, una propuesta, que es un plan de choque contra el desempleo juvenil aprobado en este Parlamento, presentado por mi grupo parlamentario y respaldado por los 3 diputados de Izquierda Unida Verde SIE, que la Junta de Extremadura ha negado a hacer. Entonces la cuestión es, desde este grupo parlamentario,
Puedo traerle y decirle una retahíla de medidas anunciadas para luchar contra el desempleo juvenil. Y la cuestión es que ¿dónde están las consecuencias de esas medidas anunciadas? ¿Dónde están las respuestas? ¿Dónde están los resultados? Señora directora del Instituto de la Juventud, ¿me podría decir esos 2 millones de euros que anunció el presidente Monago cuando tuvo a bien dar una rueda de prensa con usted para presentar el Plan Integral de Juventud antes de hacerlo en este Parlamento? Esos 2 millones de euros para incentivar la contratación, que es una medida más vieja que el hilo negro. Es decir, no es la nueva Extremadura. Esto de darle 4.000 euros a un empresario para incentivar la contratación se viene haciendo hace mucho tiempo. Bueno, pues la cuestión es de esos 2 millones de euros, dígame cuántos se han gastado y cuántos jóvenes titulados superiores se han contratado por las empresas en Extremadura. De aquellas medidas anunciadas en el Plan 3E, ¿me podría decir el resultado de aquellas que iban destinadas de manera concreta a los jóvenes de Extremadura? ¿Tiene algunos resultados después de 2 años ya casi de ese plan? ¿Me lo podría decir? El plan de autónomos que se presentó hace unos meses, ¿me podría decir cuántos jóvenes parados en Extremadura se han hecho autónomos por las ayudas que ha estado articulando su Gobierno? Yo le estoy pidiendo resultados, porque para venir aquí a decir que el 66% de tasa de paro es lo que dice la EPA que cuestiona el propio presidente de la Junta de Extremadura, que no se fía de esta encuesta y que, desde luego, para los socialistas es la encuesta más fiable, la de la población activa. Y usted sale por la tangente, me habla del paro registrado del mes de abril y no me dice nada de las respuestas que está articulando o que debe articular su departamento, que se supone que trabaja de manera transversal para articular políticas de juventud. Sé de las limitaciones que puede tener el Instituto de la Juventud a la hora de articular políticas concretamente, es decir, que no las ejecuta usted. Si yo estoy de acuerdo que no las ejecuta usted, sobre todo por el poco presupuesto que a usted le han quedado, siendo un departamento absolutamente residual en los presupuestos de la Junta. Pero podría decirme, pues la Consejería de Empleo está haciendo tal cosa, la Consejería de Educación está haciendo tal cosa, y todo eso tiene el aval y el visto bueno y tiene las propuestas que le hago yo como directora del Instituto de la Juventud, que conozco y estoy más cerca de la realidad de los jóvenes. Pero es que usted no me contesta nunca nada. Aún así, yo le insisto, porque no hablo en nombre propio, sino en el de los 300.000 ciudadanos a los que represento, en que no nos vamos a cansar de preguntar por esta cuestión, ni nos vamos a cansar de proponer cuestiones en este Parlamento. La última que hemos propuesto es un gran pacto por el empleo, que lo propuso el presidente de mi grupo parlamentario en el último pleno, Guillermo Fernández Vara, que ya ha obtenido la respuesta del presidente de la Junta de Extremadura. No nos vamos a cansar y en el próximo pleno llevamos también un plan de empleo social para Extremadura para que se creen 25.000 puestos de trabajo. Muchos de ellos, lamentablemente, han de ser para los jóvenes que tienen el 66% de desempleo en la región. Nada más y muchas gracias, señora presidenta. Muchísimas gracias, señora diputada. Para su turno de dúplica y cerrar esta pregunta, tiene nuevamente la palabra la directora general del Instituto de la Juventud. Muchas gracias. En primer lugar, no le he amenazado. O sea, creo que mi tono no era amenazador, ni el contexto de mi frase, ni el contenido de mi frase era amenazador. Si aún así cree que era amenaza, ya le aclaro que no, en ningún momento le he amenazado ni mucho menos. Me parece curioso que ha nombrado, bueno, hemos venido a hablar de paro en muchas ocasiones y le repito que estaré dispuesta a seguir. Disculpen, seguir viniendo a hablar del paro, del desempleo, de la población activa, pero ninguna de ellas tampoco he obtenido. Dice que yo guardo las respuestas. Yo creo que respondo cuando tengo que responder y alego a su respuesta en la segunda. Es el sistema que tiene el Parlamento y yo lo sigo, pero yo le respondo siempre, siempre. En ninguna de las comisiones, de verdad, usted me ha ofrecido o me ha tendido la mano a trabajar y decir, oye, os equivocáis con el plan 18-25, se tendría que enfocar de esta manera. Yo estaría dispuesta a trabajar desde el templo de la palabra y analizar las propuestas, porque yo sí le he enumerado propuestas y proyectos que está sacando adelante el Gobierno de Extremadura. Me parece curioso que me habla usted de que son ustedes los que han hecho un plan de choque. Y es verdad que llegó una propuesta de impulso instando al Gobierno de Extremadura un plan de choque aprobado en el Parlamento de Extremadura, pero a mí lo que me ha llegado simplemente es esto. O sea, ¿dónde está el plan? Esto es el plan de los socialistas, un folio donde sí, efectivamente, 20 millones, pero ¿en base a qué? ¿Para qué? O sea, esto es un plan de choque.
Esto es lo que hablaba usted de un plan de choque. ¿Dónde está el resto? Porque esto es lo que a mí me ha llegado, señoría. Y me habla usted hoy de que el Partido Socialista ofrece alternativas. Por favor, señoría, yo le aseguro que estamos trabajando y trabajando mucho y yo no miro a otro lado y seguimos mirando. Y la pregunta exacta, ¿qué es lo que quiere usted que le responda? Sobre valoración por parte del Instituto de la Juventud de Extremadura de los datos de la encuesta de población activa EPA correspondiente al primer trimestre de 2013, pues desde el Instituto de la Juventud y el resto del Gobierno creemos que son datos muy malos y que seguimos trabajando para mejorarlos y que seguimos desarrollando proyectos y planes, porque nosotros sí hay detrás de un folio lo que es un dossier de plan. Así trabaja este Gobierno. Entonces, de verdad, señoría, es muy triste que usted haga demagogia con los parados y que me venga a hablar de un plan que de verdad que este es el plan del que usted me habla, que yo no tengo ningún problema de venir y hablar del plan o que me llegue y que discutamos. Oye, esa medida creemos que no es suficiente no es suficiente o creemos o nos instáis realmente a hacer algo, pero es que no sé a qué se refiere usted, a qué nos insta o a qué nos ayuda al Gobierno de Extremadura con este plan de 20 millones. Muchas gracias y doy por respondido. Pues gracias por su intervención, señora directora general. Pasamos a la última cuestión, la pregunta 410, formulada nuevamente por la diputada doña María Isabel Gil Rosiña. Tiene su señoría la palabra. Gracias, señora presidenta. Esta pregunta evidentemente está relacionada con la que acabamos de sustanciar, aunque no se da esta diputada por satisfecha con la respuesta. Esto es lo que hay, como diría Monago en extremeño. Esto es lo que hay con el Instituto de la Juventud de Extremadura y con su responsable. Está relacionada con la anterior porque en ese plan de choque que los socialistas propusimos al Pleno de la Cámara, entendiendo la labor que tenemos, que es la labor legislativa, es la de instar al Gobierno y luego es el Gobierno quien debe ejecutar las medidas si tiene a bien la voluntad de hacerlo. La voluntad de poner en marcha un plan contra el desempleo juvenil se fumó para el Partido Popular en el momento que se entronizó el presidente Monago como presidente de la Junta, porque lo prometió por activa y por pasiva para que los ciudadanos le votaran, pero luego realmente aquello quedó en papel mojado y nunca se supo. El día que nosotros propusimos en el Pleno de la Cámara y fue aprobado con los votos de Izquierda Unida y el PSOE esa propuesta de impulso ante el Pleno, le preguntamos directamente y le insistimos y le invitamos y le tendimos la mano al presidente Monago para que pusiera en marcha la garantía juvenil en Extremadura. Era la primera vez que se hablaba de la garantía juvenil en Extremadura y se hacía desde la oposición, desde el Grupo Parlamentario Socialista, y los medios de comunicación pueden comprobarlo en el debate del Pleno que tuvo lugar en esta Cámara cuando hicimos esa propuesta de impulso. De manera reiterada yo le preguntaba al portavoz del Partido Popular con el que debatía, ¿trabaja en este momento el Gobierno de Extremadura en la garantía juvenil? ¿Conoce el Partido Popular en Extremadura o cree que sería un buen mecanismo la garantía juvenil? También se lo he preguntado a usted, pero claro, la clave estaba en que ya estaba pensado el día en que el presidente Monago, con bombos, platillos y confeti, con este suflé lamentable en el que está basando su política, ya estaba guardado el día en el que se iba a presentar la garantía juvenil. Entonces, se negaba la evidencia en este Parlamento a preguntas reiteradas y en debates que propiciaba la oposición, pero ya venía el Gobierno trabajando en la garantía juvenil. Y en ese sentido, pues hoy yo le pregunto qué está trabajando su departamento para esa garantía juvenil que nos anunció el presidente Monago en ese Consejo de Gobierno extraordinario que creo que tuvo lugar en Badajoz. ¿Qué está trabajando su departamento? ¿Qué medidas va a articular? ¿Cuándo se va a poner en marcha esta garantía? Toda la información que tenga usted a bien dar a esta comisión, pues desde luego yo se lo agradezco muchísimo para que podamos tener un debate medianamente responsable acerca de una cuestión tan importante que viene a dar respuesta a los jóvenes en Extremadura. Gracias. Muchas gracias, señora diputada. Pues tiene nuevamente la palabra la señora directora general del Instituto de la Juventud. Gracias. Efectivamente, el otro día en el Pleno Parlamentario la vicepresidenta y consejera de Empleo, Cristina Teniente, ya puso luz y respondió a esta pregunta sobre el sistema de garantía juvenil. La vicepresidenta comenzó su intervención haciendo una doble reflexión. La primera,
que en 2012 el paro juvenil bajó en Extremadura más de un 8% y la segunda reflexión fue que el desempleo juvenil aumentó en Extremadura de 2007 a 2011 en un 57,9%. Dicho esto, no hay que mirar para otro lado y seguir trabajando para hacer frente ante este grave problema, y Extremadura lo está haciendo. Somos una región pionera a la hora de activar el programa de ensayo del sistema de garantía juvenil y ya se ha presentado ante los agentes sociales y económicos de la región con el fin de llegar al consenso. Un ensayo que contempla un trabajo transversal en el seno del Gobierno de Extremadura, en el que se recogen toda una serie de medidas, pero yo, como no puede ser de otra manera, le voy a hablar del papel que le corresponde al Instituto de la Juventud. Por lo tanto, y como también señaló la vicepresidenta teniente en su intervención parlamentaria, el Instituto de la Juventud va a liderar el proceso de presentación, debate y recogida de propuestas en foros tanto presenciales como virtuales y con la emisión de un dictamen final sobre los trabajos hechos en este proceso en los grupos de debate, para trabajar directamente con los jóvenes, un trabajo que va a hacer pues, al lado de personal técnico, con docentes, con el Consejo de la Juventud de Extremadura y con los agentes sociales. Y, obviamente, donde tienen cabida y, por supuesto, los 3 grupos parlamentarios. Muchas gracias. Pues gracias, señora directora general. Para su turno de réplica, doña Isabel Gil Rosiña tiene la palabra. Gracias, señora presidenta. Me parece bien los debates que va a tener lugar por parte del Instituto de la Juventud. Me dice que ya se ha presentado a los agentes sociales y económicos. Se ha abierto un proceso de diálogo social en Extremadura. Pues me gustaría que me dijera en qué momento, cuándo ha tenido lugar la primera reunión, que desde luego este grupo parlamentario desconoce que se haya producido. Es verdad que la semana pasada en el Pleno la vicepresidenta Cristina Teniente dio explicaciones sobre esta cuestión, porque lo solicitó mi grupo parlamentario, porque, como insisto, el Gobierno de la Junta de Extremadura presentó esto en una magnífica rueda de prensa, pero no vino a dar explicaciones al Parlamento, porque no le gusta dar explicaciones en el Parlamento ni debatir sobre estas cuestiones. Nosotros en el Pleno del otro día insistimos a la vicepresidenta en tender la mano para que acordemos una garantía juvenil, lo que es una garantía juvenil y no lo que en estos momentos el Gobierno de la Junta de Extremadura está haciendo o está manejando. Por la poca información que tenemos, la Junta de Extremadura hace un totum revolutum de lo que había y le pone el sello y dice: esta es la garantía juvenil, somos primeros, históricos en Extremadura, y ya pueden salir 2 noticias en periódicos nacionales porque es la primera región que va a ponerlo en marcha. Nosotros queremos menos publicidad respecto de la garantía juvenil, tener menos protagonismo en el panorama nacional e internacional respecto de la garantía juvenil y hacer una verdadera garantía juvenil que venga a dar respuesta a lo que sí somos pioneros, que es en tener la mayor tasa de paro juvenil de España. Y para eso, señoría, lo que está planteando el Gobierno no es la garantía juvenil. Es decir, hacer un totum revolutum y meter en el saco las poquitas políticas activas de empleo, porque sabe usted que han recortado más de un 56% el año pasado. Me gustaría que me dijera, si tiene el dato, cuánto dinero va a venir del Gobierno de España para políticas activas de empleo en este año 2013 para Extremadura. Coger todo ese saquito de políticas activas de empleo, planes de formación, escuelas taller, talleres de empleo, la ESO de los 1.000 euros, que es un absoluto desastre desde el punto de vista educativo, dicho por la comunidad educativa, y ya hemos visto la realidad de cuántos jóvenes finalmente han acabado con éxito ese plan también histórico que puso en marcha la Junta de Extremadura. Coger todo eso, meterlo en un saco y ponerle el sello de la garantía juvenil, pues mire, eso no es la garantía juvenil. Se lo he dicho en la Comisión de Empleo a uno de los responsables de la Consejería de Empleo, se lo digo a usted, que es la directora del Instituto de la Juventud, y se lo hemos dicho a la vicepresidenta, la máxima responsable del desempleo en la región, a la señora Cristina Teniente. Insistimos hoy, lo que está planteando el Gobierno no es la garantía juvenil. Nosotros tendemos la mano para verdaderamente hacer una garantía juvenil y acordarlo. Este guante fue recogido por la señora Cristina Teniente en el Pleno, pero, oiga, no se concretó en nada. Entonces, yo no sé si usted está hoy autorizada, pero yo le insisto en esta comisión, porque volvemos a hablar de la garantía juvenil, en la mano tendida del Grupo Socialista para poner en marcha la verdadera garantía juvenil, no lo que está haciendo el Gobierno, que es
ponerle el sello de la garantía juvenil, pero, desde luego, desvirtuar lo que es la garantía juvenil que se está poniendo en marcha exitosamente en algunos países de Europa. Se trata de romper con esa resignación del joven, que sí la tiene en estos momentos porque lleva más de 2 años parado y es un parado de larga duración, esa resignación del joven en Extremadura, que lamentablemente el único recurso que le queda, porque es lo único que ha articulado para él la Junta de Extremadura, es solicitar la renta básica de inserción. Es decir, tenemos jóvenes que pueden ser excluidos socialmente y esto es un verdadero drama, es una verdadera catástrofe, no para ahora solamente para el presente, sino para el futuro de la región. Corremos el riesgo de perder una generación entera y es necesario articular políticas que vengan a romper con el drama del desempleo juvenil. Para eso puede contar con el Grupo Socialista, pero para hacer un totum revolutum que finalmente solamente se quede en una rueda de prensa de Mónaco y en 2 artículos de prensa en periódicos nacionales, pues mire, no, porque ¿saben lo que ocurre con eso? Que estamos engañando a los jóvenes. Y para engañar a los jóvenes no cuente con nosotros. Para hacer una verdadera garantía juvenil, sí. Gracias, señora diputada. Para su dúplica y finalizar el debate tiene la palabra la señora directora general del Instituto de la Juventud. Engañar a los jóvenes es decir que se presenta un plan de choque de 20 millones al Gobierno de Extremadura y se presenta un folio. Eso es engañar a los jóvenes. Y que lo diga usted en determinadas ocasiones. Pero bueno, centrándonos, le vuelvo a decir, bueno, me hace una pregunta, que cuando, pues mira, en la Comisión Permanente de Empleo de la semana pasada tuvo lugar, aprovechando esa reunión, donde se le entregó a los agentes sociales el plan de ensayo de garantía juvenil. Me preguntaba cuándo se había llevado a cabo. Eso va a dar fruto a numerosas reuniones y desde luego, a negociaciones para llevar a cabo. Creo que el Gobierno tiene muy claro, desde luego, qué es la garantía juvenil. Y ha analizado muy bien el problema que tenemos en Extremadura. El problema del paro, lo primero hay que analizarlo. No podemos decir sacamos medidas o hacemos planes de choque de tantos millones. Primero es analizar los jóvenes, que tenemos más de 7.000 jóvenes que no tienen formación, donde se le ha puesto un plan el plan 18-25 para que esos jóvenes por lo menos puedan obtener una formación, puedan tener un título obligatorio. Fíjese, a nivel de otras regiones e incluso a nivel nacional nos llaman y nos preguntan cómo estamos haciendo algunas de las medidas que estamos desarrollando. O sea que aquí simplemente es para hacer publicidad y prensa, pero luego somos referentes a nivel nacional. Es curioso. Está claro, yo, señoría, le voy a decir algo. Creo que debemos en estas comisiones salir un poco de titulares o no titulares. Está claro que el Gobierno va a salir en los periódicos, pero es que detrás de esos titulares también hay un trabajo. Hay un trabajo por parte de todo el equipo de Gobierno, hay un trabajo por parte de los técnicos que forman parte del Gobierno de Extremadura y hay un trabajo con los agentes sociales y un trabajo que se va a seguir desarrollando en garantía juvenil. Desde luego, le puedo garantizar que no va a ser un plan de un folio. Lo que se le ha entregado a los agentes sociales es mucho más. Estamos esperando propuestas por parte de los agentes sociales, del Consejo de la Juventud de Extremadura. Le vuelvo a decir que nos vamos a sentar con jóvenes universitarios, jóvenes de formación profesional, jóvenes del mundo rural, con todos los jóvenes, para que ellos también propongan sus propuestas. Le estoy hablando de hoy, sin ir más lejos, en el DOE se publicaba un plan, el plan de autónomo, nuevas medidas en el plan de autónomo, donde también se favorece, se pone en foco sobre los jóvenes extremeños, para los menores de 30 años. Yo creo, señoría, de verdad que podemos venir. Yo creo que usted tiene muy claro qué es la garantía juvenil, que su partido tiene muy claro qué es la garantía juvenil. Yo no tengo que venir a explicarle qué es la garantía juvenil. Usted no tiene que venir a explicarnos qué es la garantía juvenil. Entonces,